Listo. Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación del proyecto de diseño PETAR, Casco Urbano, Municipio Mitú. Los integrantes son Eliana Jaimes Mendoza, Juan Camilo Vargas Falla y Julio Enrique Díaz Cruz. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos una ubicación y una geografía. Entonces, el municipio de Mitú se encuentra en el departamento de Vaupés, el cual está en la parte sur oriental de Colombia con la frontera de Brasil. Es la capital del departamento. Es un municipio que se localiza sobre la margen derecha del río Vaupés y esta cuenta con una extensión total de 16.422 kilómetros cuadrados y una extensión de área urbana de 5 kilómetros cuadrados. La altitud de la cabecera municipal es de 200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 27 grados. Siguiente. Clima, tenemos un clima que oscila entre los 25 y 30 grados, siendo una temperatura promedio de los 27 grados. Se cuenta con unas precipitaciones por encima de los 3.000 milímetros al año, con una humedad relativa del 94%. Siguiente. Y se cuenta con una hidrología donde desembocan los ríos Izana, Vaupés, Tique, Taraira y Apaporis. El río más importante del municipio es el río Vaupés, formado por la confluencia de los ríos Unilla e Itilla en el Guaviare. Siguiente. Tenemos una proyección de la población en la cual se tuvo en cuenta los años de 1973, 1985, 1993, 2005 y 2018, teniendo en cuenta toda esta información, fue tomada por el censo del DANE. Si quiere, por favor, nos vamos a la diapositiva 11. Listo. Se realizaron los métodos aritmético, geométrico y exponencial, teniendo en cuenta, pues, se tuvo en cuenta, perdón, el geométrico con una población de 14.223. ¿A qué se debe esto? De acuerdo a la literatura, es recomendado para poblaciones con una importante actividad económica y áreas de expansión de fácil dotación de servicios públicos, a diferencia del método exponencial que se recomienda para poblaciones con desarrollo y abundante área de expansión. Teniendo en cuenta pues la población, nos da una capacidad económica y una comunidad beneficiaria en el rango de media y adicionalmente pues tenemos un periodo de diseño de 25 años. Y adicionalmente, como tenemos la altura del municipio, se encuentra en 183 metros sobre el nivel del mar, nos da una dotación neta máxima de 140 litros por habitante día. Con un caudal de diseño, tenemos una estimación de caudales que el caudal de diseño da como 19,6 litros por segundo. Siguiente. Un caudal medio diario de 19,6 litros por segundo y un caudal máximo horario de 52,2 litros por segundo. Siguiente. Dando como resultado de la estimación de caudales de un caudal de diseño hidráulico de 59 litros por segundo. Buenas tardes, mi nombre es Julio Díaz. El sistema de tratamiento planteado, iniciamos con un pretratamiento, el cual consiste en una rejilla de cribado que limita la entrada de residuos sólidos de gran tamaño a la planta. Continuamos con un tanque regulador encargado de controlar el caudal de ingreso, donde se ajusta el pH para el inicio del proceso. Se conduce el flujo al desaneador, donde se separan las arenas y los lodos de mayor tamaño o pesados, y estos van a los lechos de secado y el agua calorificada pasa a la siguiente unidad. La siguiente unidad es el fluctuador, donde se favorece la formación de float y ajustamos pH.
Posteriormente, en el cementador secundario se propician las colusiones efectivas necesarias para la generación de procesos de sedimentación bajo el principio de stop. Acá separamos los lodos que irán a los lechos de secado y condicionemos al agua a la siguiente unidad. El agua tratada con resinas continuará su paso al sedimentador secundario, al que se encargará de precipitar los flot que no se lograron eliminar en el sedimentador primario. En esta parte separamos los lodos necesarios hacia los lechos de secado o los lechos resultantes del proceso hacia estos lechos de secado. Y el agua tratado se ajusta el pH, todo lo anterior dando cumplimiento a la resolución 0631 del 2015, donde nos dan los límites máximos permisibles de agua residual para los sistemas de tratamiento de agua de los sistemas de alcantarillado de las zonas urbanas. Listo. Ahora bien, pues recordando que se partieron de unas condiciones iniciales, ya que pues no se cuenta con mucha información acerca de la caracterización del agua residual de esta zona. Entonces, pues se tomaron las condiciones iniciales aportadas por el docente, de las cuales se asociaron, en este caso se seleccionaron las de la columna número 2, ya que es a la cual se acerca más la temperatura indicada a la de, en nuestro caso, EMITU. Les vamos a compartir entonces a continuación los respectivos cálculos que se hicieron para cada una de las unidades. Eh, entonces aquí iniciamos con unas rejillas donde se seleccionó un ancho de canal de 1 metro. Vale la pena aclarar que muchos de los datos que aquí pues se obtuvieron o se ingresaron fue básicamente tomados de literatura o de resoluciones, normatividad dispuesta para este caso. Tenemos ancho de caudal, tirante hidráulico, un borde libre de 0.3 como mínimo. El caudal, que en este caso es de 19.6 litros sobre segundos, pero tomados en metros cúbicos sobre segundos es de 0,0196. Y se hicieron pues los respectivos cálculos. Se calculó el área, la longitud, el número de espacios, el número de barras, que corresponde a uno menos el número de espacios, la velocidad de acercamiento, la velocidad a través de las rejillas, y se calculó también la pérdida hidráulica, pues donde se puede observar que la pérdida es realmente mínima, es muy pequeña. Siguiendo también pues con el tren de tratamiento, se hizo el cálculo de un tanque de regulación, donde se ingresó pues su respectivo caudal, se ingresó un tiempo de retención de 10 minutos, un volumen de regulación que resulta pues del cálculo entre el tiempo de retención y el caudal, una profundidad, un área superficial y el lado de caja, que es el resultado también pues de las diferentes operaciones con el área superficial. Ese para obtener pues el diseño como tal del tanque de regulación. Se ocupó una profundidad mínima de 1 metro para que no fuera pues tampoco tan grande. Lo que se buscaba era que regulara pues el ingreso de ese caudal y siempre se proporcionara el caudal que se necesita para el funcionamiento de la planta como tal. Dentro pues del diseño de ese arenador, entonces pues se ingresó su caudal, se ingresaron unos datos de entrada de referente pues a la tubería, el diámetro y demás. Se tuvo un periodo de diseño de 25 años, que fue lo que les comentaba mi compañera Eliana. Un número de unidades básico de 2 según la resolución 330, en caso de que pues una unidad deje de funcionar para que la otra entre en funcionamiento, digamos en caso de lavado o demás.
un caudal de diseño, que fue el que se proyectó también, el que se halló, y uno de operación, de inicio y final de operación para los años del periodo de diseño. Este se calculó con factores de mayoración, un caudal, perdón, un requerimiento en planta, que es lo que se necesita para poder hacer pues el mantenimiento y demás dentro de la misma. Se puso la temperatura, un porcentaje de remoción que según la resolución del 75%, y demás datos que también, bueno, en este caso se supusieron unas cotas de lámina, batea y demás para poder hacer un cálculo y poder hallar la misma, pues ya que debido a que no se tiene pues como mucha información acerca del municipio como tal. Se hallaron entonces la velocidad de sedimentación de partícula, se halló también un tiempo, el tiempo de retención, el periodo de retención hidráulica, que básicamente en nuestro caso nos dio 1753, eso corresponde a 0.5 horas, y según la resolución o la norma debe oscilar entre un tiempo de 0.5 a 4 horas. Entonces, pues estaríamos cumpliendo en este caso con eso. Se halló el volumen del tanque, el área superficial y demás magnitudes como ancho, largo. La carga hidráulica también se determinó. Esta se dice que pues, la carga hidráulica debe estar en un promedio de 15 a 80. Entonces, pues estaríamos cumpliendo también en esa parte. Se hallaron demás componentes como velocidad horizontal, velocidad y demás. Eh, las condiciones de operación, se tuvieron pues el caudal de operación para inicio y final también. Se realizó el cálculo correspondiente. Aquí se puede verificar que está en un rango entre 15 y 80, que es el resultado que se obtuvo. Se hallaron además cada una de las partes, el vertedero de salida, la pantalla de entrada, que son cada una de las partes que componen el desarenador, con sus respectivas longitudes, ancho y demás. El cálculo del perfil hidráulico también se calculó y las condiciones de la tubería de entrada y tubería de salida. Eso por su parte por el desarenador. Ahora bien, en cuanto al floculador, entonces pues se puso el diseño, el caudal que se calculó, que son los 19.6, en este caso en metros sobre segundo, 0,0196. Hay autores que especifican que una altura mínima para los floculadores es de 9 metros, pero pues en este caso se hizo demasiado grande. Entonces se consultó más literatura y se obtuvo pues que en las profundidades se pueden usar a partir desde 1 a 2 metros. Se hallaron también las diferentes magnitudes del floculador, el volumen, el área, el tiempo, el ancho, largo y todo lo demás, partiendo pues de los datos que se tenían. Ahora con respecto al sedimentador, ingresamos la población que se proyectó, la dotación que en este caso es de 140 para poblaciones que se encuentran menores a los 1000 metros sobre el nivel del mar, y se hizo el cálculo de diseño con unos factores de mayoración que según la resolución están entre 1,3 y factores de 3,8. Entonces, para los cálculos para el diseño tanto del sedimentador primario como del sedimentador secundario. Los tiempos de retención, en este caso, pues se especifican también tiempos de retención entre 2 a 4. Y pues hay también otros autores, como se puede observar aquí, que especifican tiempos de retención entre 1,5 y 2,5, como el caso de Metcalfe y Day. Eh, entonces, por esta razón se utilizaron esos tiempos de retención. Propuso una profundidad para el sedimentador primario de 3 metros y para el sedimentador secundario de 4, y ahí se hallaron los respectivos cálculos también respecto a ancho, largo y demás dimensiones de nuestros sedimentadores. Se tuvo en cuenta pues la velocidad de sedimentación de partículas como ley para realizar cálculo para este caso, para este tipo de unidades. En cuanto a las resinas de intercambio catiónico, iónico, perdón,
se ingresó también el caudal expresado en diferentes medidas, en este caso como lo que se pretendía remover de las condiciones de la caracterización inicial a la cual se hizo uso es el mercurio, que es la mayor cantidad, entonces pues se ingresó también este valor a remover y se realizaron los respectivos cálculos. Esta es un montaje tomado pues de este de estos respectivos autores de la Universidad de Buenaventura y se basó pues como en ese diseño para poder hacer el cálculo respectivo de la resina de intercambio. Para el caso de los lodos, entonces pues ingresaron también igual los datos del caudal y los datos de entrada que se habían seleccionado, en este caso los de la columna número 2 para nuestro caso, ya que no contábamos con una caracterización. Entonces ingresaron los datos de QO, DBO, sólidos, grasas, temperatura, coliformes, el mercurio y pH. Y entonces los demás datos, pues ya algunos fueron tomados también de la literatura, como se pueden observar acá, y se hicieron los respectivos cálculos para la zona de, pues, la parte de los lodos activados. Se calculan también, pues, el porcentaje o la cantidad de sólidos a remover, la DBO a remover, los caudales y demás. Eh, Cada uno de ellos con su respectivo cálculo. Finalmente, pues, tenemos los lechos de secado. Entonces, en este caso, para un lecho de sedimentación primaria o resultado de este tipo de sedimentación, se producen más o menos 0,8 litros habitante día pues, de lodo, una cantidad de mercurio de 0,06 y la población que ya se había proyectado de 14.223. Estas son algunas de las relaciones que existen en literatura, pues para el caso de grava, gravilla y demás, y lo que se va a emplear o la composición como tal del lecho de secado. Y ya entonces se realizaron los cálculos para el lecho 1, que es resultado pues de la cantidad de lodos secos de la sedimentación primaria, el tiempo de retención hidráulico y la población, y entonces se hace el respectivo cálculo así para cada uno de ellos y se calculan pues las dimensiones de esta área donde se van a depositar los lechos de secado. Eh, Finalmente, pues se tiene en cuenta los porcentajes de remoción, que esto es pues algo muy importante porque es realmente a lo que se pretende llegar. Entonces, a partir de los datos seleccionados y la literatura también que se puede observar porcentajes de eficiencia o remoción, entonces se calcularon pues partiendo de esto y del caudal máximo horario, las cantidades de contaminantes a remover. En este caso, como no tenemos más datos aparte de las aguas residuales domésticas pues, que se calcularon para el municipio, no tenemos más datos de qué cantidad de aguas son de tipo comercial, institucional o demás, entonces por ese caso no aplica y el caudal medio diario sería el resultado normal del agua residual doméstica, que es lo que sí tenemos hasta ahora. En este caso, pues se promedia o digamos que se hace una relación, generalmente el factor diario y factor horario presenta rangos entre 90 y 700 y nuestro caudal es de 1960, entonces pues se hace una regla de 3 y se calcula cada uno de los factores para eso, para realizar los respectivos cálculos. Aquí lo que se hizo fue elegir porcentajes de remoción basados en la literatura y entonces partiendo de las concentraciones que tenemos aquí, se calcularon cada uno tanto de la carga contaminante del afluente y las concentraciones del efluente, o sea, la entrada y la salida. Y se realizó el respectivo cálculo para ellos, también las cargas contaminantes y los porcentajes de remoción que estábamos hablando. Se aplicaron las respectivas fórmulas para ello y se llegó pues a la conclusión total
que pues para una de cubo se hace una remoción total del 100%, para unos sólidos del 100%, grasas y aceites también, y mercurio también, aplicando cada uno de los porcentajes de remoción de cada una de las unidades que aquí se implementaron. En este caso, el porcentaje de la DBO pues se redujo de o sea, se redujo bastante, un 63%, y que queda un remanente, un excedente del 33%. Sin embargo, casi es del 70%, y lo que pues se espera es una remoción bastante buena también en este caso. Estos fueron pues los cálculos referentes a eso y de cada una de las unidades como tal. Finalmente pues se tiene la descripción detallada de cada uno de las unidades que componen nuestra planta de tratamiento para el municipio de Mitú, donde se pueden observar pues cada una de lo que está compuesto, qué tantos porcentajes de remoción tienen, y también de la función que cumplen dentro del sistema. Estos pues ya vendrían siendo los respectivos cálculos, como se los mencionaba y se los mostraba a continuación. Y ya pues con eso damos por terminado entonces la respectiva presentación acerca de nuestro sistema de tratamiento como tal. Agradecemos la atención prestada y estamos atentos a cualquier inquietud.